Pues mi familia era bastantita, tenía como 8 hijos. Unos murieron aquí y otros murieron por allá abajo, porque la señora la mataron allá por Finado Santos Chavarrí. Él aquí lo capturaron y lo asesinaron. Y el niño lo degollaron, le zamparon el cuchillo aquí. Y a Jacobo lo mataron allá en aquel cerco, a balazos, le quebraron la cabeza y todo lo que había pues lo pedacearon, clases de losa china que decíamos, de una losa fina que hay. Después de matar nuestra familia terminaron con todo lo que teníamos. Dejar solamente la casa que no le podían poner fuego. Fue todo lo que se salvó. Y estos son los únicos recuerdos que han quedado. Por parte de la Fuerza Armada hicieron con mi familia y eso es, solo a mí no me tocaron, porque me fui. En 1981 hubo un operativo militar en el norte de la provincia de Morazán. Esta era una zona de la guerrilla y el ejército quería sacarla de esa zona. Después de unos primeros enfrentamientos, la guerrilla deja la zona junto con una buena cantidad de civiles y el ejército entra en el Mozote, donde se había congregado una parte importante de la población rural. El ejército pone a las mujeres, los niños y los hombres en la plaza del pueblo, los mata en grupos, según los sobrevivientes, quema sus casas, mata a los animales y quema sus campos también. Y repite exactamente el mismo procedimiento en otros 5 pueblos. El número total de muertos se calcula aproximadamente entre 800 y 1000 personas. A diferencia de otros casos, esta masacre fue documentada casi en el mismo momento en que sucedió por la prensa internacional. El New York Times y el Washington Post publicaron artículos y fotografías en sus respectivos diarios. Pero el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, que apoyaba fuertemente al gobierno de El Salvador durante la guerra civil, negaron la existencia de la masacre y que existiera evidencia sobre ella. De tal modo que recién el Mozote pudo investigarse al final de la guerra. En 1991, Tutela Legal, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, nos llamó para que trabajáramos en la parte forense de la investigación sobre el Mozote. La investigación preliminar, la primera parte de la investigación, fue particularmente larga porque la gente había quedado enterrada, según los testigos, en fosas comunes todo a lo largo de valles y colinas. Entonces la primera cosa que hicimos fue, junto con Tutela Legal y los testigos, recorrer estos valles, ubicar las fosas, mapearlas y tratar de establecer quién estaba enterrado en cada una de ellas. Hilaria Hernández, Catalina Chica y varios niños. Que dice que usted sepultó a estas personas. ¿Nos podría decir si este hoyo lo excavaron ustedes o ya estaba hecho? No, ya estaba hecho. Los objetivos de la EAD son, en primer lugar, aplicar las ciencias forenses a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, que esa evidencia sea utilizada dentro de los procesos judiciales en trámite. En tercer lugar, asistir a las familias de las víctimas en su derecho a recuperar los restos de sus familiares, de modo que pueda ayudar en el proceso de duelo tan tergiversado en los casos de violaciones a los derechos humanos. También nos preocupa especialmente brindar entrenamiento no solamente a especialistas forenses, sino también a jueces, abogados y organismos de derechos humanos, tratando de enfatizar de qué modo las ciencias forenses pueden ayudar en sus investigaciones. Y finalmente nos interesa que el trabajo sirva para la reconstrucción histórica de estos hechos trágicos de nuestros países, de modo tal que los gobiernos o aquellos que estén acusados de haber cometido estos crímenes ya no puedan manipularlos. El equipo argentino fue formado en 1984, cuando la democracia volvió a Argentina
y era evidente que era necesario aplicar los métodos tradicionales de la arqueología y de la antropología física para recuperar los restos de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar en nuestro país. Miente, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Se comenzaron a realizar investigaciones, teniendo que saber qué había pasado con los cuerpos de esas personas. Y uno de los destinos que habían sufrido es que habían sido enterrados sin identificación como eran en cementerios de todo el país. En Argentina no había antecedentes sobre cómo realizar exhumaciones de restos óseos en forma masiva, que es algo bastante distinto y más complejo que cuando uno simplemente tiene que exhumar un cuerpo completo donde lo levanta y lo lleva al laboratorio. Las primeras exhumaciones en Argentina se hicieron de un modo completamente no científico, utilizando topadoras y personal del cementerio. Un esqueleto adulto humano tiene más de 200 restos óseos. Hay que recuperar todos los que están dentro de una fosa y además toda la evidencia asociada a esos restos, en particular la evidencia balística. Todos estos elementos pueden ser muy importantes posteriormente en el laboratorio al momento de tratar de establecer la causa y el modo de muerte. Y es por eso que la arqueología es particularmente útil al tratar de recuperar todos los elementos dentro de una fosa. Además, en Argentina teníamos otro problema, que es común a otros países también de América Latina y a otros países en general, y es que muchas veces los profesionales del área forense pertenecen a la policía o al Poder Judicial. De tal modo que en casos en donde el accionar de tanto de la policía como del Poder Judicial es cuestionado o son acusados de los crímenes que se están investigando, hay un claro conflicto de intereses. Y en ese sentido era evidente que era necesario buscar una alternativa, buscar otro grupo de gente que pudiera trabajar en los casos de desaparición forzada de personas. A medida que la democracia volvía a nuestra región, comenzamos a recibir pedidos de trabajo y hasta el día de hoy hemos prácticamente trabajado en toda América Latina, también hemos trabajado en 6 o 7 países de África, también en Asia y en Europa del Este, fundamentalmente en la región de los Balcanes. El trabajo nuestro se divide en 3 etapas: la investigación preliminar, la etapa arqueológica y la etapa de laboratorio. En 1991, tanto el juez como la Corte Suprema en El Salvador nos dijeron que no podíamos comenzar a trabajar en el Mozote hasta que no terminara la guerra. En 1992, ya cuando la guerra había terminado, y bajo una comisión investigadora especial de Naciones Unidas, pudimos excavar un solo sitio del Mozote. Inmediatamente después de la salida del informe, el Parlamento salvadoreño dicta una ley de amnistía y frena las investigaciones. Recién pudimos volver 7 años después, en el año 2000, y solo por razones humanitarias, para poder recuperar los restos y devolvérselos a sus familiares. ¿Puede decirnos más o menos la edad de Catalina Chica? Bueno, la edad de Catalina Chica aproximadamente tenía como unos 7 años, ¿verdad? Sí, como la... ¿Y de María Justa Rufino Guevara cuántos años le daría usted? Mire, aproximadamente tenía como 50 años, ¿verdad? ¿Y usted cree que vamos a encontrar las cabecitas acá y los pies allá? ¿Pueden Sí, buscar eso? ¿Qué profundidad tenía el pecho más o menos? Sí, poco más, tenía como... ¿Altura? 2 metros. Ah, mucho gusto, señor Ventura. Anaí, mucho. Y acá hay 2 familiares suyos, Josefina Hernández e Hilaria Hernández. Josefina era su esposa. Acá hubo 2 o 3 cuerpos que encontró también arriba. Allá había 2, la niña con la señora Matea, ¿va? Y Conce con su nieto y ella con el tiernito aquí. Sí, allá estaba la otra hermana mía. ¿Cuántas personas están acá? Aquí hay 9. 9. 9. De poner todos los cuerpos, ¿cuánta tierra le habrán sobre los cuerpos? Fue poca. Poca. Fue poca, ¿sí? sí. Es que lo que jalábamos era ceniza para aterrar, por no ver aquello. ¿Y este anillito de piedras también se lo hicieron ustedes Sí, en esa época, sí, en ese momento? Sí, para detener la
la tierra. ¿Y esto está exactamente en el mismo lugar que ustedes lo pusieron en el 81? Sí, ahí está, sí. La masacre ocurrió al principio de la guerra. Entonces, según los sobrevivientes, ellos nunca pensaron que el ejército se iba a meter con las mujeres y con los niños. Cuando supieron que venía un operativo militar, entonces solamente los hombres se fueron de las casas a esconderse en las cuevas o en los valles cercanos. Durante la noche, cuando el ejército volvía a su base, los hombres salían de sus escondites y enterraban a sus familiares en los lugares donde los iban encontrando. Entonces aquí estábamos entrevistando básicamente maridos que habían perdido toda su familia. Las principales víctimas de la masacre son mujeres, niños y ancianos. Y el número de víctimas era particularmente alto por familia. Yo recuerdo que cuando estábamos entrevistando a los sobrevivientes, les preguntamos como parte de la entrevista cuántos miembros de su familia habían fallecido en la masacre. Viniendo de Argentina, la respuesta normalmente hubiera sido 1 o 2. En este caso la gente nos decía 10, 12, 16. Y yo recuerdo haber dicho, miembros directos de su familia. ¿Cuántos miembros directos de su familia perdió? Y ellos repetían lo mismo, 10, 12, 16. Mi mujer, mis 6 hijos, mi hermana, sus hijos, mi padre, mi madre. Para nosotros esto era completamente nuevo y realmente fue terriblemente choqueante. Más o menos hasta acá, porque igual la ropa está ahí. Cuando empecé a trabajar más en la parte de testimonios, a hacer toda la parte de investigación preliminar, ahí sí ya era como que los huesos con los que yo estaba trabajando en la parte arqueológica habían sido asesinados, esas personas me estaban contando una historia terrible y eso me afectó muchísimo. Tampoco es que no sienta la muerte trabajando en esto. Durante el trabajo no, durante el trabajo en arqueología, durante el trabajo en la investigación preliminar, no siento esa angustia. Ahora cuando hacemos una identificación y devolvemos los restos y acompañamos a los familiares en el duelo, ahí lloro y creo que todo el mundo llora del equipo y creo que es sano, porque como que descargamos toda esa tensión que significó haber trabajado en eso. Me gusta el contacto con los familiares, pero también me gusta estar en el campo, trabajando con ellos, cuando estamos haciendo las entrevistas o buscando una fosa o el trabajo diario, estar excavando, sean cosas muy lindas, muy fuertes, un contexto muy fuerte. የሚጠየቀው መቼም ይሄው ትላንትኛም እንደጠየቅ ነው ይሄ ነገር ሄዶ ተመርምሮ ለቤተሰብ የሚመጣ ለኛ ተመልሶ በቤት አጥቦ እንደቀበረ ሰው ነው ደስ የሚለን ሄዶ ተመርምሮ ሲመለስልን ተመልሶ እስላሙ በእስላም ክርስቲያኑ በክርስቲያን ሲቀብር እኛ ልጆቹ እንዳገኘን ነው የምናየው ይሄም ደግሞ ይመጣል ብለን በተስፋይ ነው የምንጠባበቅ Does he know that may take some time? ይሄ ምን የተወሰነ ጊዜ እንደሚፈጅና ትዕግስት እንደሚጠይቅ ያውቃል። አረ እንታገሳለን። Certainly I know and will be patient. El EAF trabaja a pedido de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, tales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, también a pedido de sistemas judiciales locales o tribunales internacionales, como el que se encuentra en La Haya, o de comisiones investigadoras especiales. Para hacer este trabajo siempre se necesita la autorización de un juez o de una comisión investigadora que tenga dentro de su mandato esa capacidad. El EAF tiene además una regla que no tiene que ver con algo legal, pero sí con nuestros principios, y es que si las familias de las víctimas no quieren que intervengamos, nosotros no trabajamos en ese caso. Al principio de toda investigación tenemos largas entrevistas con los familiares de las víctimas. Allí, entre otras cosas, les explicamos todo el procedimiento y los distintos pasos que vamos a llevar a cabo. Cuando empezamos una exhumación, también volvemos a repetir todos estos pasos otra vez con ellos. Está bien, que la excavación de esta fosa va a llevar varios días.
porque hay varias personas ahí y tenemos que ir documentando cada paso que hacemos, tomando mediciones y demás, para que vaya todo en el informe del juez. Después de eso, tenemos que llevar todos los restos, incluidos los que encontremos aquí, para Santa Tecla, a medicina legal allí. Así ahí podemos ver cómo los huesitos, si hay marcas de cómo murieron, para que quede asentado eso, y también para tratar de separar cada uno de los cuerpos de ellos, para que podamos entregarle a cada uno de ustedes su familiar. Los restos siempre van a estar bajo custodia del juez, y cuando pasa de custodia del juez pasa a custodia de medicina legal, o sea, nunca van a estar sueltos, y van a estar siempre cerrados y presentados, solo nosotros los podemos abrir. Así que en ese sentido, para que se queden tranquilos, que no va a haber, que no van a estar perdidos por ahí. Y tener en cuenta los niños, están los cadáveres que son mayores de edad de los niños, ¿cómo se puede hacer ahí? ¿Sabe qué? Los cadáveres los vamos a encontrar, casi seguro. Si están allí, tienen que estar todavía allí, porque a veces los huesitos pueden no estar tan bien, pero están, digamos. Lo que por ahí no podemos hacer, supóngase que hay 5 niñitos, y 3 son de una familia y 2 son de otra. Y de repente algunos de los niños de cada familia tienen las mismas edades, y son, por ejemplo, 2 hembritas de 5 años cada una. O sea, los 2 cuerpitos van a estar, los 2 esqueletitos van a estar, pero por ahí no le podemos decir exactamente qué hembrita pertenece a una familia y cuál pertenece a la otra. Pero si están allí, tienen que estar todavía los huesitos allí. La fosa en realidad es parte de la escena del crimen, y así es como nosotros la tratamos. Todo lo que está allí es potencialmente un elemento importante para entender lo que sucedió. Por eso hay que trabajar muy despacio, de modo de poder encontrar todo lo que está dentro de la fosa, no moverlo, documentarlo, registrarlo, tomar su ubicación dentro de la fosa para después volcarlo en un mapa antes de retirarlo del lugar. Un esqueleto humano adulto tiene más de 206 huesos y 32 dientes, y tenemos que recuperarlos todos. Generalmente, además, en estos casos, el cráneo está estallado, debido generalmente también a una herida de bala en la cabeza. Tenemos que recuperar todos esos fragmentos para poder reconstruirlos posteriormente en el laboratorio. Los dientes también generalmente se han caído sus alvéolos y hay que encontrarlos alrededor del cráneo. También muchas veces hay balas, y por eso pasamos un detector de metales sobre los restos como para poder encontrarlas. También pasamos por zaranda toda la tierra que está inmediatamente por debajo, al mismo nivel y por arriba de los restos, de modo que no se nos pase nada. En el caso del sitio 1, o el convento del Mozote, una habitación de 4 por 5 metros, encontramos un mínimo de 141 esqueletos, de los cuales 134 correspondían a niños. Según los testigos, los cuerpos habían quedado allí, le prenden fuego inmediatamente a la casa, entonces el techo de la casa cae sobre los restos, y días después, los soldados que se habían quedado en el pueblo, como el olor era muy fuerte, voltean las paredes de adobe que todavía quedan de la casa sobre los restos del techo. Y este es el orden exactamente en que nosotros encontramos los distintos niveles cuando hicimos la exhumación. Este ya lo tiene, uno que está en C2. Es un cráneo asociado a esqueleto también. Sí, es el que me dictó. Que al parecer puede corresponder a un niño aproximadamente de unos 3 o 4 años. Se ha encontrado tibia y el peroné. Se encuentra también el resto ya quemado de la otra botita, que podría corresponder a la siguiente miembro inferior. Podría ser el derecho y el izquierdo acá. La parte acá de la pelvis, aquí podríamos observar, podría ser ya lo que corresponde a la parte torácica y el cráneo, que se observa con fracturas. Cuando encontramos un esqueleto y empezamos a limpiarlo, la primera cosa que hacemos es colocarle un código, un número que va a acompañar ese esqueleto durante toda la investigación hasta que podamos identificar los restos. Cuando lo encontramos, entonces, tomamos toda una serie de medidas tridimensionales ubicando ese esqueleto en relación al resto del sitio. Miramos la ropa, vemos si hay algo en los bolsillos, vemos si hay efectos personales, también buscamos si hay monedas que, como tienen fecha de datación, pueden ayudarnos a darnos una idea aproximada de cuándo sucedió un incidente. Parte del tórax del 68.
por debajo aparece miembros inferiores del 85. Y por debajo del 85, este es el fémur del 85, por debajo del 85, el cráneo del 87. Y al costado del cráneo del 87, tibia y peroné del número 57, que a su vez iban en aquella dirección. Encontramos huesitos diminutos dentro de la cavidad pelviana de este esqueleto. Se numeró con el número esqueleto 81 y corresponderían a un niño recién nacido o a un feto. Cuando se me presentó la oportunidad de hacer este trabajo, no lo descarté, pero indudablemente sí que se me presentó esa duda y el miedo de decir, bueno, lo hago y después ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa conmigo? Estoy preparada para hacerlo, no sé qué pasaría si levanto un esqueleto de un humano. No tengo familiares desaparecidos, no tengo amigos directos desaparecidos, sí conozco gente, pero también me costó porque los primeros años, cuando trabajaba, estaba tan inmersa en el trabajo que la persona a la cual estábamos exhumando resultaba ya como un amigo mío, y entonces eso me ocasionó muchos problemas internos, porque cuando se producía la restitución, yo sentía realmente mucha amargura como si fuera un familiar mío. Ya había tenido muchas pérdidas, mi mamá, mi papá, y no encontraba la diferencia entre las pérdidas de mis padres con la pérdida de estas personas a las cuales yo jamás había conocido. Creo que el trabajo realmente es importante para los familiares de las víctimas. Porque cuando alguien desaparece, lo que los familiares nos dicen es que ellos no pueden descansar hasta que no sepan qué pasó, hasta que no puedan encontrar los restos de su ser querido. En primer lugar, no saben si está vivo o muerto. Y si bien, por supuesto que la mayoría de las familias, a medida que pasa el tiempo y no reciben ninguna información, suponen que está muerto, ellos no pueden decidir por sí mismos la muerte de su familiar. Entonces necesitan recuperar los restos, enterrarlos como corresponde, poder visitarlos, o tener una información oficial y un reconocimiento oficial de qué es lo que pasó con su familiar. Entonces no pueden descansar hasta que tengan una cosa o la otra. Y en ese sentido, para nosotros, cada vez que identificamos a una persona desaparecida, es realmente un gran acontecimiento. Ten, Señor, misericordia, ten, Señor, piedad de mí. Hoy en la alivio y descanso el alma de tu sierva Josefina, ofrecemos el tercer misterio, dolor se contempla. En el laboratorio básicamente tratamos de establecer dos cosas: información sobre la causa y modo de muerte e identificación de los restos. A través de los huesos podemos establecer la edad que tenía una persona cuando murió, el sexo, su origen racial, la lateralidad. En el caso de una mujer, si había dado a luz o había tenido un embarazo a término antes de morir. También podemos aportar información sobre la causa de la muerte en los casos en que haya afectado a los restos óseos. También a veces, si la persona se sabe que ha estado bajo custodia antes de morir y observamos fracturas que no han terminado de cerrar al momento de la muerte, podemos llegar a inferir que la persona ha sido golpeada mientras estuvo en cautiverio. What you have here is a child. I'm putting, and I'm also saying it's a she because these teeth are on the small side, and the chin is more rounded. So it's probably around 5 years old, plus or minus 16 months.
I don't know where the posterior part of her skull is, but there is a little bit of fire damage up here, so it may have been just completely destroyed by fire. El doctor Clyde Snow vino a la Argentina en 1984 a pedido de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, y otro organismo de derechos humanos argentino, para ayudar en la exhumación y análisis de restos óseos. Clyde nos entrenó en antropología y arqueología forense y nos ayudó a formar nuestro equipo. Posteriormente entrenó otros equipos y estuvo realmente al comienzo de todas las iniciativas de aplicación de ciencias forenses e investigaciones de derechos humanos. Might be worth x-raying, although I kind of think it's far from, can't be really sure. May not be. So why don't we take a look at that too? Podría ser un fragmento de núcleo del proyectil. ¿Cómo lo vieron? Porque en la biografía se ve la densidad metálica. 2 fragmentos metálicos. En el laboratorio reconstruimos los huesos fragmentados perimortem, es decir, fragmentados alrededor del momento de la muerte. En los casos de herida de bala, es particularmente importante determinar los orificios de entrada y los de salida, la trayectoria del proyectil. Esto puede ser muy importante al momento de establecer el modo de muerte. La causa de muerte es de qué murió una persona, por ejemplo, de una herida de bala. Pero el modo de muerte se refiere a cómo sucedió eso. ¿Fue un accidente? ¿Fue un homicidio? ¿O fue un suicidio? Cuando tenemos la entrada del proyectil, por ejemplo, en la base del cráneo, aquí, es muy difícil que se trate de un suicidio o de un accidente. Es mucho más posible que en realidad se trate de un homicidio. Y lo que se observa en la región del occipital es una herida de entrada de proyectil de arma de fuego con bisel a expensas de la tabla interna, del cual salen 2 trazos fracturarios. Este impacto posiblemente esté relacionado con una trayectoria de atrás hacia adelante, con una pequeña inclinación. Estamos hablando de que la posible salida de ese disparo corresponde a la zona de la órbita. Uno de los desafíos para los próximos años es aumentar el acceso a análisis de ADN. En la mayoría de los países donde han sucedido estas violaciones masivas a los derechos humanos, gran parte de los restos permanece sin identificación. Por otro lado, la posibilidad de recuperar ADN de restos óseos realmente revolucionado nuestra área de trabajo todavía es muy caro y hay pocos laboratorios que lo hacen porque la mayoría hace recuperación de ADN sobre tejido blando y no sobre tejido duro como es el hueso. Cualquier pregunta igual se te va a avisar. Siempre sacar fotos, complicado. En este momento seguimos dependiendo de la buena voluntad de laboratorios en distintos lugares del mundo que hacen en forma gratuita casos de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Esperamos que en los próximos años podamos beneficiarnos de nueva tecnología como la que se está implementando en la identificación de víctimas del World Trade Center, pero aplicada en el área de los derechos humanos. Después de 18 años de estar trabajando en este campo, que por un lado es bastante terrible, porque por otro lado nos da la posibilidad, y lo que me pasa a mí me da la posibilidad de aportar un poco de alivio a familias, tratar de buscar un poco de verdad, aportar plegos a la justicia, que además nos hagan participar en un proceso de justicia y de saber quiénes fueron los responsables de esto. La Fuerza Aérea tuvo que combatir. En los casos de violaciones a los derechos humanos, lamentablemente, muy pocas veces los culpables son llevados a juicio. Nuestra evidencia ha sido utilizada en los juicios a las juntas militares en Argentina en 1985, también como formamos parte de los equipos forenses del Tribunal Internacional de Naciones Unidas de Crímenes de Guerra de la ex Yugoslavia. También la evidencia se usa allí en los juicios actuales que se desarrollan en La Haya, y también ha sido utilizada
entre otros casos, en Etiopía y en Haití, en casos que hemos trabajado nosotros. La comunidad argentina en particular. Mr. Clyde Collins Snow, you have been called upon to act as a witness in the proceedings against the three first juntas of the so-called Proceso de Reorganización Nacional as a witness for the prosecution. The bones of the skull, as we found them, were very fragmented form. Along with the fragments, we also found 7 pellets from a shotgun, badly deformed, but of a size consistent with the load of double-off buckshot used in shotguns such as the Itaka, which is used as a standard police and army security weapon in Argentina. Because of the very fragmentary condition of the skull, we had to reconstruct it in order to study the patterns of injuries. We concluded that the range at which this shot was fired was in the general range of around 1 meter or perhaps a little less than a meter. When we exhumed the skeleton, we did not encounter the small bones of a human infant inside the pelvic bones of the mother. On the other hand, we did see in the pelvis bones a groove known as the preauricular sulcus, which indicates that the individual has given birth to a term or near-term infant. Putting all this information together, we were able to identify the individual as Liliana Carmen Pereira, who disappeared on her way home from work on the 5th of October in 1977. Muchas veces los familiares quieren ver los restos y nosotros estamos abiertos a hacerlo. Generalmente quieren que les expliquemos cómo llegamos a la identificación de su familiar. No es un momento fácil para ellos, evidentemente, ni tampoco para nosotros, porque uno ve el sufrimiento por el que están pasando, ve los sentimientos encontrados que tienen. Por un lado, finalmente tienen una respuesta, y obviamente eso es un alivio, pero la respuesta es que su familiar está muerto, evidentemente, y que ya no hay ninguna esperanza de encontrarlo con vida. Y por otro lado, ¿qué es lo que uno les está mostrando? Uno les está mostrando el esqueleto de su familiar, generalmente con el cráneo estallado y con muchas veces otros también huesos fragmentados. Les está mostrando fragmentos de ropa, balas, efectos personales. Si alguno de nosotros puede pensar lo que significa ver el cuerpo de nuestro padre, el esqueleto de nuestro padre, nuestra madre, un hijo nuestro, de este modo, creo que es una de las cosas más difíciles de ver y de imaginar e entender. Queremos suplicarte con el alma demasiada, amén. Que tenga parte. Mi hermana tendría que haber muerto ayer, de un ataque, de un atropello de un auto, de un atropello de un cáncer, lo que sea. Mi hermana murió hace 14 años. La estamos enterrando en una cajita que mide lo que medía su fémur. ¿Qué respuesta me da alguien a mí para esto y a mi familia? Estamos hace 2 meses, esto parece la crónica del entierro anunciado, ¿no es cierto? Organizando el entierro. Díganme si algo, ¿quién nos traga más a nosotros? ¿Quién nos pide perdón por ese asesinato?
porque tendríamos que dividirle los vasos. Y otro varoncito, ¿querés que Después que nosotros estudiemos y que los huesos vengan para acá y cada uno esté en su cajita y esté identificado, esta es de cada uno de los familiares si quieren hacer un velatorio individual, colectivo, si quieren enterrarlo en un cementerio todos juntos. Sí. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Eso lo tienen que hablar las familias juntas y ponerse de acuerdo, no ponerse. Pero es una decisión que es suya. No tiene nada que ver el juez ni nosotras en esto. Chicas que tienen varios familiares asesinados en esta masacre encabezan Las consecuencias del trabajo forense en el Mozote fueron en primer lugar que los familiares pudieron enterrar los restos de sus seres queridos como corresponde. En segundo lugar fue el fin de la controversia histórica sobre lo que había sucedido. Durante años el gobierno de El Salvador, por un lado, junto con el gobierno de los Estados Unidos, negó la existencia de esta masacre diciendo que había sido un combate, mientras que los familiares de las víctimas y los testigos sostenían que la gente había sido asesinada por el ejército salvadoreño. La evidencia que encontramos en el sitio 1 fue crucial para establecer que esto había sido una masacre y no un combate. En primer lugar, encontramos 143 niños ubicados mayoritariamente en una zona del sitio 1, cubiertos por 250 fragmentos de proyectil, mientras que encontramos un número similar de 260 cartuchos de vainas hervidas en otra zona del mismo sitio, indicando posiblemente que desde allí tiraron hacia los niños, y en 9 casos encontramos orificios en el piso del sitio 1, con fragmentos de proyectil adentro que habían atravesado la cabeza o el pecho de 9 niños, indicando que los niños estaban en posición horizontal cuando recibieron estos disparos. De modo tal que toda la evidencia indicaba que se trataba de una masacre y que no había ninguna evidencia sobre la posibilidad de un combate. Los restos exhumados en el año 1992 y también los exhumados en el año 2000 y 2001 fueron reenterrados en un monumento que construyó la comunidad en el pueblo del Mozote. Cavaron básicamente una gran fosa donde año a año van reenterrando los restos allí. La ceremonia del reentierro en el diciembre del 2001 fue particularmente emocionante, no solamente porque se reenterraban los restos, sino también porque se cumplían 20 años y uno tenía una sensación de el paso de la historia, de cuánto tiempo y esfuerzo en realidad lleva descubrir la verdad sobre lo que pasó, devolver esa verdad de alguna manera oficializada a los testigos y a todas las familias que han sufrido por todo esto que pasó. Creo que cuando uno vive y sobrevive a una dictadura o a una guerra, se da cuenta que hay muchas cosas que se han roto y que necesitan ser reparadas, aun cuando uno no haya perdido un familiar directo en esos episodios. Creo que desenterrar la verdad, llevar esa verdad a la opinión pública, es algo muy importante, no solamente para los familiares de las víctimas, sino para todas las personas que forman una sociedad que ha pasado por esto. Y yo creo que eso es muy claro dentro del equipo nuestro, y es una de las cosas que nos ha mantenido unidos durante todos estos años. Y finalmente creo que es lo que hace que vayamos año a año a otro país a hacer exactamente el mismo trabajo.